mi país, algo que llevas dentro te hace morir a fuego lento. Cuando vuela en pedazos cada ciudad, cuando el veneno blanco se va esparciendo, cuando en tu nombre reina la impunidad, cuando tus hijos van desapareciendo, cómo duele, oh mi país. Cuando se hace énfasis en la reconstrucción histórica del conflicto armado colombiano por medio de la memoria, resulta pertinente explorar la forma en que se percibe, se reflexiona y se cuentan las historias del conflicto. En la mayoría de los casos, referirse a la violencia acontecida dentro del territorio colombiano es volver a abrir las heridas de guerra, es traer los fantasmas del pasado para quienes experimentaron el terror armado. Es en definitiva contar acontecimientos dolorosos, todo con la esperanza de lograr la no repetición de esos actos de deshumanización que han acontecido a la sociedad colombiana. Bajo esa premisa y pensando en un instrumento pedagógico que nos permita transmitir la memoria histórica revelada con el informe final de la Comisión de la Verdad en junio del 2022, viene a nuestra mente el trabajo de escultura plástica, se lo explico con plastilina, del artista colombiano Edgar Álvarez, como un recurso para hacer memoria de las dinámicas del conflicto en forma sencilla, precisa y equilibrada. No es un juego de niños, es un material que le permite crear y contar lo que sea. Una masa amorfa que al llegar a las manos prodigiosas de este Merlín de las artes plásticas, toma vida con la más increíble metamorfosis para opinar de actualidad en forma de imágenes o audiovisuales. Normalmente en las escuelas de arte pues siempre lo juzgan a uno porque es como, venga, la plastilina es como para niños, ¿no? Pero pues, o sea, yo fui como constante con el tema y pues ha sido muy interesante porque pues he hecho de todo, desde cortometrajes, publicado libros, escuela, en fin, muchas cosas. Recordamos aquí que la Comisión de la Verdad fue uno de los mecanismos de justicia transicional creada por el gobierno colombiano en el 2016 con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos de paz firmados con las guerrillas de las FARC que puso fin a más de 50 años de conflicto armado en Colombia. La comisión fue creada con el objetivo de clarificar hechos y patrones de violencia ocurridos durante esta guerra interna. Para esto, durante 4 años, la comisión se dio a la tarea de escuchar las diferentes voces del conflicto para poder ofrecer una explicación amplia sobre la complejidad del conflicto a las víctimas, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional. En el marco del panel, en donde se exponen los resultados de la investigación conjunta sobre las diferentes músicas de porro colombiano, el 21 de marzo del 2024 en la Universidad de Quebec en Montreal, nos proponemos presentar 2 narrativas del origen de la violencia en Colombia contadas con plastilina. Se trata de El Bogotazo y de Equivocación Fatal. La presencia de 5 talentosos investigadores músicos colombianos y 3 investigadores canadienses que participan de este evento nos dan ejemplo de que es posible conjugar creación, paz, armonía e identidad. Presentar nuestro proyecto colectivo, Artivismo, realizado en el marco del Diplomado en Construcción de Paz, constituye una ocasión extraordinaria para, de una parte, seguir sensibilizando a la comunidad colombiana residente en Montreal sobre la importancia que tiene para Colombia y para el mundo continuar por el camino de la reconstrucción de la paz. Y por otra parte, explorar la pregunta que orienta nuestro análisis.
¿De qué manera la escultura con plastilina facilita la reflexión y la empatía con respecto a la memoria de uno de los episodios que dio origen a la violencia en Colombia, reforzando la representación del enemigo interno, persistente en el inconsciente colectivo de los colombianos? Me tienen arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal. La Comisión de la Verdad establece los antecedentes del conflicto armado cuando la intransigencia política inició la persecución violenta a los movimientos sociales en los años 20 y los conservadores perdieron el poder ante los liberales. Con su llegada en los años 30 se inicia una violencia liberal contra los conservadores en Boyacá, Santander y Caldas, un periodo donde igualmente se dieron grandes avances en términos de reformas que a su vez generaron tensiones en el ámbito educativo y político. El intento de reforma agraria fue vetado por las élites regionales que lograron frenar sus alcances en los siguientes gobiernos liberales y al final de los 16 años que gobernó el Partido Liberal, las crisis y sus divisiones lo llevaron a su fin. Con el triunfo del Partido Conservador en 1946, los odios de los conservadores y liberales se exacerbaron y llevaron al país a un ciclo de violencia en el que se siguen combinando las retaliaciones partidistas con el conflicto social. Entre 1946 y 1947, más de 14.000 personas fueron asesinadas por la llamada policía chulavita. Esto generó una indignación generalizada en la sociedad que se manifestó en la Marcha del Silencio del 7 de febrero de 1948, convocada por Jorge Eliezer Gaitán. Este líder liberal, que representaba la esperanza de cambio, será asesinado el fatídico 9 de abril de 1948. Conocido como el Bogotazo, el odio, el terror y la destrucción se apoderan de la ciudad, y a partir de ese momento estalla la violencia, que se esparce como la pólvora y se apodera de veredas y pueblos. Las ciudades se llenan de desplazados. La llamada policía chulavita, creada por los conservadores, se une a los pájaros y los liberales conforman sus guerrillas. Las amnistías del general Rojas y la paz incompleta del Frente Nacional, acuerdo de alternancia del poder entre los liberales y los conservadores, hace que persista la violencia con el terror del bandolerismo, hijo del odio y la irracionalidad, la persecución a los comunistas y a otros sectores sociales, dando origen al conflicto armado que existirá por más de 50 años. Soy comunista de anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Cuando nos preguntamos cuál sería la Carta Magna de Navegación que inspira a las personas a querer hacer algo significativo para la construcción y preservación de la memoria histórica de forma dinámica y reflexiva, se nos viene a la cabeza la labor que ha desempeñado Edgar Humberto Álvarez con respecto a ese trabajo artístico y plástico que él mismo ha podido realizar por medio de sus esculturas. Edgar se ha destacado por ser no solo animador, sino también artivista, maestro en artes plásticas, director e ilustrador colombiano. Él
divulga por medio de sus redes sociales su proyecto audiovisual conocido como Se lo explico con plastilina. ¿Con qué finalidad lo hace? Lo hace para incentivar la conciencia ambiental y la preservación de los acontecimientos históricos y violentos acontecidos dentro del contexto de violencia colombiana. A lo largo de su trayectoria artística y laboral, Edgar evidencia el interés por querer responder a la pregunta de cómo gestar una cultura de paz desde el reconocimiento y la explicación sencilla de la plastilina para construir e impulsar en el pensamiento colectivo la memoria histórica. Muestra de todo ello son los cortometrajes realizados por él mismo que escogimos y que demuestran un trabajo perfecto con plastilina y escultura. Del mismo modo, también demuestran una técnica rigurosa y compleja de animación stop motion. Esos son los cortometrajes conocidos como Un 9 de abril y Equivocación fatal. Presentan diversos escenarios de época de Bogotá en los años 40. Dentro de esa escenificación está el transcurrir cotidiano de la vida en la ciudad, está el centro, el tranvía, las chicherías. Hay uno de los personajes implicados en los antecedentes, como es el caso de una familia de clase alta, la cual al final desaparece y todo queda completamente destruido junto con ella. Otro de los escenarios más importantes tiene que ver con los acontecimientos previos de violencia, tales como las políticas de violencia contra los habitantes de calle y animales. Pero hay un hecho en particular que llama profundamente la atención y está lleno de simbolismo. Es la corrida de toros en la Plaza de la Santa María 2 semanas antes del 9 de abril. Se manifiestan expresiones como cuencas vacías, ojos saltones, bocas abiertas, oscuras, llenas de odio y con un profundo deseo de violencia, del cual es víctima un toro. Los colores rojos se mezclan y manchan todo. La gente capitalina disfruta del sufrimiento y ese sufrimiento se adorna con el acompañamiento musical del piano, el cual está presente y se silencia al final. Su sonoridad denota caos, odio y tristeza envolvente que asalta toda esperanza de las personas. Al final, solo se observa la desolación, la destrucción, la muerte y el silencio profundo en el alma. Un resumen completo de todas las etapas de violencia que surgirán posteriormente. En el ejercicio artístico del escultor, la plastilina está bien trabajada y elaborada para demostrar con realismo algunos escenarios recreados de ese contexto específico de la capital. Varios de esos escenarios denotan una influencia del impresionismo característico del pintor colombiano Alejandro Obregón, quien, cabe aclarar, representa precisamente la violencia en Colombia y de la cual Álvarez toma inspiración para crear su animación. Por otro lado, y no solamente hablando del cortometraje Un 9 de abril, desde la percepción estética, en el fragmento del video Equivocación fatal, se logra también percibir la recreación de espacios naturales con detalles minimalistas para dar a entender al espectador el contexto histórico y natural de un acontecimiento tan absurdo como lo es el del asesinato del profesor Ramón Cardona García, director del Conservatorio de la Universidad de Ibagué. En la recreación de los rostros de los acompañantes del coro y de Ramón mismo, se logra percibir el terror e indignación que generan los grupos armados. Este grupo, que retuvo el autobús, es ejemplificado como una especie de entes violentos e instintivos que por ignorancia y desconocimiento
amenazaron la ejecución de una actividad cultural a causa de la confusión entre conservatorio y conservatismo. Y en ese ejercicio tan absurdo de una lucha bipartidista se cometió lo que se conoce como la equivocación fatal. Tanto en ambos videos, el arte no deja de ser protagonista, que cuenta historias que se permean de memoria. En definitiva, es el arte de Álvarez con sus texturas y las formas plásticas que demuestran la plastilina que se alcanza a percibir los rastros de las huellas dactilares. Esto que expresa no solamente un trabajo que por cierto está muy bien realizado, sino también manifiesta rigurosidad manual durante largas jornadas, tanto del proceso de esculpido como el proceso de creación y de animación digital. Al final, las manos unidas, los restos de huellas y las mangas blancas son la muestra anhelada y simbólica de una esperanza de paz retratada desde el arte para la no repetición. Concluimos el proyecto Artivismo y Construcción de Paz, invitándolos a vivir la experiencia audiovisual de los cortometrajes del maestro Álvarez. Estos generan un acercamiento que motiva a la sensibilidad del espectador y lo teletransporta a visualizar históricamente acontecimientos mediante una forma dinámica que hasta incluso lograría revivir en el espectador ese sentimiento de moldear y de crear con plastilina. Este recurso material crea la sensación de ser un niño inocente, dispuesto a ablandar el corazón, a escuchar, a ser empático, librándose de odios, barreras y prejuicios respecto a las narrativas históricas del conflicto que nublan y distorsionan muchos de los elementos de la realidad. El arte de la escultura en plastilina tiene el poder de hacer comprensible lo incomprensible, narrable lo inenarrable, de abrir espacios de diálogo y de reflexión profunda, sincera consigo mismo y en disposición de escuchar al otro, para tomarse un tinto con quien opina distinto. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada.